Reconocemos el ingreso en julio por 100,000 pesos. ¿Qué opina? Con base en lo que estamos observando. Entramos en el mismo supuesto de reconocerlo como un gasto. No lo voy a provisionar hasta que no suceda. Exacto. Ahorita estamos viendo a la contabilidad del auditor, el que va a obtener el ingreso. ¿Sí? Y es que sería irreal porque digamos que por X o Y circunstancias se Sí. cancela el contrato. Ajá. Y ya no voy a continuar con el mismo auditor, voy a tener otro. Y yo ya no voy a cobrar lo mismo, yo ya no voy a pagar lo mismo. Estoy de acuerdo. Entonces, en julio, ¿tengo registro contable? ¿En julio se empieza a pagar? No. Entonces no. Entonces, en julio, no hay registro contable. Digamos que se acuerda un adelanto y se daría un pago por anticipado. Ok, pero aquí es conforme al avance, ¿no? O sea, Ujú. que puede haber un anticipo, pero pensemos de que en agosto termina el 30% y se le da. ¿Qué registro haría el auditor? Pues cargaría a clientes, a cuentas por cobrar y abonará los ingresos, ¿cuánto? 30,000. Ahí está. ¿Y nosotros qué vamos a hacer, los que recibimos la auditoría? ¿El gasto por cuánto y cuándo? En agosto, honorarios y acreedores por 30,000. Por 30 nada más. Porque es la obligación presente que tengo. No tengo más. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, mi obligación de pago presente porque solamente he ocupado un mes del auditor. Exacto, es correcto. El 30% de los avances de la auditoría. Y ahora, ¿esto qué tiene que ver con lo fiscal? Compañeros que están en línea y compañeros que están aquí en la modalidad presencial. ¿Cuáles son los momentos de acumulación de ingresos de una persona moral? Al momento de recibir el CFDI, al momento de recibir la mercancía, o al momento Cuando expido el comprobante, cuando entrego el bien o el servicio, y cuando es pagado. no. Depende de qué título lo mande. En general. Porque en el título, si encontramos sociedades civiles, es el momento del cobro. Ajá. Aún hay expedido el CFDI. Por eso muchas discrepancias entre el SAT y este tipo de personas, porque te llegan los requerimientos. Oye, tienes 8 millones de facturas y me estás reportando que nada más tienes 5 millones. Pues sí, lo demás lo traigo por cobrar. Claro. Y está pasando ese tipo de cosas que piensan que el entregar el bien faltante de inventario, o en la expedición del CFDI ya es la acumulación del ingreso para la persona moral y no en todas se aplica. Así es correcto. También es el caso de la opción de acumulación, hasta el cobro. Y entonces, ¿cuáles son los momentos de acumulación de la persona física? El cobro. Uno es el cobro. ¿Otro? A ver, vamos a localizarlo para que nos ayude. ¿Le ayudas? Bueno. A ver, ¿qué tenemos por acá en la ley del impuesto sobre la renta? Para efectos del artículo 16 de esta ley, se considera que los ingresos se obtienen en aquellos casos no previstos en otros artículos de la misma, en las fechas que se señalan conforme a lo siguiente, tratándose de, primero, enajenación de bienes o prestación de servicios. Cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos, el que ocurra primero. Se expida el comprobante fiscal que ampare el precio. 2. Se envíe o se entregue materialmente el bien. C. Se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación pactada
aun cuando provenga de anticipos. Entonces, ¿qué pasa si celebramos el contrato por 100,000 pesos y no señalamos las obligaciones y las fechas de cumplimiento? ¿Cuánto debería acumular la persona moral? ¿Qué le está afectando? Que sea exigible total o parcialmente. ¿Sí? ¿Es exigible el pago? Por supuesto. Debería de acumular 100,000. Pero lo que estamos proponiendo con esta conjunción de la NIF D1 y el 17 es lo siguiente. A ver, si la empresa ya terminó el contrato, la obligación A, ¿qué debe de hacer? Expedir CFDI. ¿Cuándo lo va a cobrar? En el mes de agosto. ¿Y cuándo es exigible? En el mes de agosto. ¿Cuánto debe de acumular esta persona moral? ¿100,000 o 30,000? $100,000 porque de todas formas se va por coeficiente de utilidad. Oh, olvídate del coeficiente, la acumulación. ¿Para En el mes de agosto. contables o fiscales? ¿Perdón? ¿Para efectos contables o fiscales? Contables ya reconocí que son 30. Ajá, 30. ¿Pero fiscal? 100. ¿Por qué 100? Porque es exigible al momento de que es exigible total o parcialmente. Es parcialmente porque si ya se devengó un mes del contrato y hubo un avance, ya puedo exigir una parcialidad. Pero a ver, ¿es exigible los 100,000 pesos en agosto? Todavía no. ¿Cuánto? Los 30. Solo 30. Entonces esto nos podría ayudar para controlar esa acumulación excesiva. Es cierto, expedí un comprobante fiscal ya no por 100, sino por 30,000 pesos. Y es lo que tengo que estar revisando. ¿Cómo lo va a ver el SAT en mi contabilidad electrónica? Ok. Bueno, ahí vienen los pasos o las etapas que tenemos para este procedimiento. Identificar el o los contratos, obligaciones, el precio, asignar el precio y el reconocimiento de ingreso. Primera parte, que se haya aprobado el contrato por escrito o verbal, que se puedan identificar los derechos, condiciones de pago, si hay sustancia económica y si es probable que la entidad cobre el monto de la contraprestación a la que tendrá derecho. Voy a avanzar. 2. Identificación de obligaciones a cumplir. Determinar el inicio del contrato, los bienes o servicios acordados con el cliente. E identificar como una obligación a cumplir cada compromiso. 3. Determinar el monto de la transacción. Ahí bien explicado, vamos a avanzarle. Y este es el esquema, que ya lo explicamos de otra manera, pero va explicando esas etapas o esos pasos. Primero, que haya un contrato. 2, las obligaciones. 3 y 4, el precio. Y 5, cuando se satisfaga la obligación, en ese momento voy a reconocer el ingreso. Por su parte, tenemos la NIF de 2, costos por contratos con clientes. La entidad va a reconocer la utilidad o pérdida neta de los costos por contratos con un cliente en el momento que se lleva a cabo la transferencia. Y acá hay un concepto que se llama los costos incrementales para obtener un contrato. ¿Cuáles son? Los que una entidad no habría incurrido si la entidad no hubiera entrado en el proceso de obtención del contrato. Por ejemplo, los costos de preparación de la propuesta, y que tiene esa relación de la asociación del costo y gasto con el ingreso. Ahí tenemos ejemplos como son comisiones pagadas a empleados o terceros, materiales directos, suministros, costos indirectos asignados y otros costos. Ahí entran los porcentajes que les cobran a las personas que en el gobierno les cobran el diezmo, ¿no? Entonces, si quieres el contrato, pero te cobro el Ajá, es correcto. 10%. ¿no? Sí. ¿También entra el notario en caso de que se necesite? Sí. Vamos a pensar, y de hecho las NIF hablan de que tenemos un prospecto de cliente, pero está en Cancún.
Entonces, ¿qué hacemos? Vamos con el notario para que nos dé asesoría jurídica. Pagamos los boletos de avión, pagamos todo. Entonces, esos son los costos. Por eso dice que son los costos que una entidad no habría incurrido si la entidad no hubiera entrado en proceso de obtención del contrato. Entonces pagas el notario, los boletos de avión, restaurante, todo, a efectos de obtener el contrato. Ok. ¿Cómo implementamos esto de la NIF D1 y D2 en la contabilidad electrónica? Pues bueno, hay que aplicar los postulados y lo que expresan estas disposiciones. Vamos a continuación. ¿Hay preguntas? ¿No? Vamos a continuación con la nueva NIF D5 respecto a los arrendamientos. Sí, perdón, sí tengo una pregunta. A ver, por favor. En una constructora de ley se obliga a emitir una factura a la firma del contrato, pero no se acumula. ¿Es correcto que se acumulen solo las facturas de las estimaciones, solo los 30,000? Sí, porque la regla de acumulación de las constructoras es que de pasados 3 meses después de la celebración del contrato, si no se reciben estimaciones o avances, simplemente hasta que se cobre, en ese momento se acumula el ingreso. Ahí no hay otro problema respecto a ese momento de acumulación, de las constructoras. ¿Alguna otra pregunta por favor? ¿Ya no? Bien. No, ya está. Vamos a continuación a ver esta NIF D5 relativa a los arrendamientos. Estamos de acuerdo que hay arrendamiento financiero y hay arrendamiento puro. Un arrendatario va a reconocer como activo su derecho de uso de un activo subyacente y un pasivo por arrendamiento por su obligación de efectuar los pagos por arrendamiento, a menos que el arrendamiento sea a corto o el activo subyacente sea de bajo valor. ¿Qué está diciendo? A ver, ¿qué tratamiento le damos nosotros a los arrendamientos? Al financiero y al puro. ¿Qué tratamiento les damos en cuanto a periodicidad? No, al registro contable. Que se van devengando conforme va transcurriendo el tiempo. Ajá. Que se va aplicando al gasto dependiendo de cuánto tiempo haya transcurrido. Sí. Hasta que lleguemos al 100%, que sería la conclusión del contrato. ¿Pero lo llevas a gasto o lo llevas a activo? ¿Y cuál? ¿Cuál de los dos contratos? ¿El financiero o el puro? Son un activo diferido, porque se van dando a través del tiempo. ¿Pero cuál? ¿El financiero o el puro? El financiero es el que se reconoce como activo y el puro iría como gasto, puro u operativo. El arrendador clasifica como uno de sus contratos de arrendamiento como operativo o financiero, dependiendo si existe una transferencia de sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de ese activo. Entonces, por acá tengo una tablita, aquí está, respecto cuando hay arrendamiento financiero y cuando hay arrendamiento operativo. Cuando hay financiero, cuando hay transferencia sustancial de todos los riesgos y ventajas de la propiedad. ¿Cuál sería el ejemplo? De un financiero. Porque en el puro u operativo dice, no hay transferencia sustancial de todos los riesgos y ventajas de la propiedad. Yo tengo uno muy bueno. A ver. En el arrendamiento de un carro sería financiero cuando yo tengo que pagar el seguro porque estoy asumiendo el riesgo yo. Sería operativo si el seguro corre a cargo de la persona que me lo rentó. Y el seguro está a nombre de la persona que me lo rentó. Pero respecto a los riesgos y beneficios, se refiere también al control. Dice transferencia sustancial de todos los riesgos y ventaja de la propiedad. Si tengo opción a compra de ese automóvil, ¿será financiero o será puro? Financiero. Financiero, ¿verdad? Y lo debo de registrar o lo debo reconocer como un activo. En cambio el operativo, ¿cuál es el caso del operativo? La renta de una fotocopiadora, por ejemplo, una impresora, no hay transferencia sustancial de los riesgos y ventajas. En el financiero, la transferencia de la propiedad al final del término del arrendamiento,
En el operativo no. ¿Qué pasa? Al finalizar, devuelvo ese bien. En el financiero hay opción para compra. En el operativo puro no hay opción para comprar el activo. En el financiero, el valor presente de los pagos mínimos de arrendamiento es equivalente a todo el valor razonable. Y hay un concepto que se llama valor presente. Te lo vamos a ver. Y en arrendamientos, el valor presente de los pagos mínimos de arrendamiento difiere sustancialmente del valor razonable del activo. En el financiero, la naturaleza del activo arrendado únicamente adecuado para el arrendatario. En el operativo pueden haber varios usuarios. Esas son las principales diferencias respecto a este arrendamiento. ¿Cómo lo contabiliza tanto el arrendador como el arrendatario? Cuando se trate de un arrendamiento financiero o leasing, el arrendatario tendrá que contabilizarlo como si estuviera comprando un activo a crédito. Es decir, los pagos futuros se traen a valor actual y se contabiliza el activo contra una cuenta por pagar. Cuando sea operativo, lo va a reconocer como un gasto por la renta. Entonces ahí tenemos los tratamientos que va en el balance general y que va en el estado de resultado integral. Si es financiero, el arrendatario lo recibe como un activo y deprecia. Si es financiero, el arrendador lo tiene como una partida o una cuenta por cobrar. El operativo para el arrendatario va en el estado de resultado integral y el operativo para el arrendador es un activo con depreciación acumulada. A ver. Caso práctico 1, veamos. La empresa da en arrendamiento un vehículo que tiene un valor en el mercado de 80,000 pesos y que posee una vía estimada de 5 años. Por el valor de 650 pagos mensuales, durante 48 meses una tasa del 16% y no se va a ejercer la opción de compra. ¿Qué es lo que se pide? Contabilizar desde el punto de vista del arrendador y del arrendatario. Primero, lo que tenemos que hacer es identificar si ese arrendamiento se trata de un arrendamiento operativo o de un financiero. Tenemos los datos y con esas variables lo vamos a ingresar en Excel. Ahí está. Y nos da un valor presente de 22,935. ¿Recuerdas cuánto es lo que vale? 80,000 pesos. Entonces dicen, el resultado de 22,000 pesos lo comparamos contra 80. Podemos observar que el valor actual difiere sustancialmente del valor de mercado y no se va a ejercer la opción de compra. Por lo tanto, no es un arrendamiento financiero, sino uno operativo. Obsérvese, el siguiente ejemplo ronda por ahí de los 79,000 pesos. Casi es el valor, ese sí es arrendamiento financiero, pero ese que tenemos es puro operativo. ¿Cómo contabiliza el arrendatario, el que lo recibe, por la renta que paga? Carga gastos con abono a bancos. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Reconocer como activo, propiedad, planta y equipo, en este caso el automóvil, y el abono a bancos. El arrendador, perdón. El arrendador compra el automóvil y lo paga con bancos. ¿Qué es lo que va a hacer entonces aquí el arrendador? Va a registrar la depreciación, la que le corresponde. ¿Cómo va a hacer el cobro mensual el arrendador? Carga bancos con abono y gastos por arrendamiento. Viene el caso práctico número 2. La empresa da en arrendamiento un vehículo que tiene un valor en el mercado de 23,000 pesos y la vía estimada son 5 años. Por el valor de 650 pesos, 48 meses, tasa del 16%. Hay opción de compra y se le transfieren todos los riesgos. ¿Hablamos de qué? De un arrendamiento financiero por esta expresión. Transferencia de todos los riesgos. Vemos que nos da 22,000 pesos, pero en el mercado son 23,000 pesos. ¿Qué ocurre? Aquí sí tenemos un arrendamiento financiero. ¿Cómo se hace el registro contable? Lo que tiene que hacer aquí, en este caso del arrendatario, es registrar como activo de su propiedad y cuentas por pagar en nombre del arrendador. Porque en algún momento, si no cumple con el contrato, se lo tendría que devolver.
La depreciación que se va a estar realizando, aquí la tenemos, carga gastos con una buena depreciación. ¿Quién lo hace? El arrendatario. Y por el pago del arrendamiento, ¿qué es lo que hace en este caso el arrendatario? Carga el pasivo, reconoce el gasto por interés y abona abandos. Segundo mes, y nos va a servir ahí una tabla de amortización del crédito. Y con eso, pues bueno, son los diferentes casos o las diferentes etapas. En caso práctico 3, van en el mismo sentido, ¿sí? Tú lo puedes checar con mayor detalle. Bueno, estos son fundamentos prácticamente para efectos de las normas de información financiera. Son las 5:25, ¿vamos a irnos a un receso? 6:30. ¿Sí? ¿A 6:30? Por favor. Ok. Nos vamos a entrar ahorita con la contabilidad electrónica. ¿Qué ocurre con esta contabilidad? Viene la parte emocionante. Porque mira, te dije al principio que el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación señala que si la ley fiscal te obliga a llevar contabilidad, vas a atender desde la fracción primera, segunda, tercera y la fracción cuarta. Ustedes están en el despacho, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Iván? Okay. ¿Llevan personas físicas? ¿Sí? Ok. Tenemos a los sujetos ahí, personas moral con fin económico lucrativo, no lucrativos, personas físicas con actividad empresarial con más de 2 millones de pesos, persona física con hasta 2 millones de pesos, RIF, arrendamiento de inmuebles, que deducen comprobantes o deducen el 35%. No me queda la menor duda que las personas morales con fines lucrativos todas llevan contabilidad. Si llevan, ¿qué obligación tienen? Enviar. Con fines no lucrativos, deben de llevar sistemas contables, que también es enviar. Pero aquí necesitamos distinguir algo muy importante, ¿sí? Voy a irme a la ley. Tenemos el artículo 110, fracción segunda, de la ley del impuesto sobre la renta. Los contribuyentes, personas físicas sujetos al régimen establecido en esta sección. ¿Cuál sección dijimos? Sección segunda. Además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley y en las demás disposiciones fiscales, tendrán las siguientes. Fracción segunda. Ellos tienen la obligación de llevar su contabilidad con base al Código Fiscal de la Federación. Pero observa, tratándose de personas físicas cuyos ingresos del ejercicio de que se trate no excedan de 2 millones de pesos, llevarán su contabilidad y expedirán comprobantes con base a la fracción tercera y cuarta del artículo 112. Entonces, dijimos, persona física con actividad empresarial y profesional. Pongo entre paréntesis, no RIF. Si los ingresos son menores a 2 millones de pesos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Seguir reglas ¿de quién? ¿El 112 de qué contribuyente es? Del RIF. Si tengo ingresos mayores a 2 millones de pesos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Llevar y enviar la contabilidad electrónica. ¿Sí? ¿Qué casos tenemos? Porque decimos, si una persona física con actividad empresarial o profesional tiene de ingresos 1,5 millones de pesos, ¿tiene que llevar contabilidad? No, va a observar las reglas del RIF.
Oye, soy persona física con ingresos de 3 billones de pesos. ¿Qué tiene que hacer? Aparte de llevar la contabilidad electrónica, tiene que enviar. ¿Estamos de acuerdo en ese sentido? Bueno, no olvidemos que existió una regla 2815 de la miscelánea fiscal, que nos dijo lo siguiente. A ver, los contribuyentes del RIF y personas físicas de hasta 2 millones de pesos, ¿a qué están obligados? ¿Qué deben hacer estas personas físicas? Obligados a mis cuentas. ¿Sí? Dijo, los que tengan más de 2 millones, bueno, los que tengan ingresos menores a 4 millones de pesos, tenían la opción de usar mis cuentas. ¿Sí queda claro ese planteamiento? Así era en el pasado. Personas físicas que no rebasaban más de 4 millones de pesos podían optar por mis cuentas. ¿Y qué requisito? Tenían que presentar un caso de aclaración para decirle, autoridad, quiero optar por mis cuentas. ¿Y mis cuentas qué es lo que hacía? ¿Llevaba y enviaba contabilidad? No, ¿verdad? Solo tenía que clasificar sus CFDIs, ¿no? En teoría, porque ni siquiera eso permitía mis cuentas, perdón. Mis cuentas no hacen nada. Pero la versión 2019, que empezó el día 30 de abril, dijo, a ver, ustedes RIF, personas físicas de hasta 2 millones de pesos, ustedes siguen utilizando de manera obligatoria el aplicativo de mis cuentas. Oye, ¿y nosotros de 4 millones de pesos? Ustedes ni siquiera pueden optar por utilizar mis cuentas. ¿Sí? Vamos a verlo ahora desde la óptica de la resolución general fiscal, para que quede claro. A ver, aquí está. Dice la versión 2019, para efectos del 28, fracción tercera del código, los contribuyentes del RIF, así como los contribuyentes a que se refiere el artículo 110, fracción segunda del primer párrafo de la ley, cuyos ingresos del ejercicio de que se trate no excedan de 2 millones de pesos, deberán ingresar a la aplicación electrónica Mis Cuentas, disponible en el portal del SAT, para lo cual deberán utilizar su clave del RFC. Asimismo, las asociaciones religiosas del título tercero de la ley del ISR podrán optar por utilizar la aplicación de referencia. ¿Qué quiere decir? Que si una persona física, te vuelvo a comentar, tiene ingresos de 3 millones de pesos, tiene la obligación de llevar y de enviar su contabilidad electrónica. ¿Sí queda claro? ¿Tenemos preguntas? No tenemos. ¿No? Ok. Ese es el primer supuesto respecto a las personas físicas con actividad empresarial y profesional. Y aquí están, el RIF. Ahora vamos con arrendamiento de inmuebles. ¿Quién tiene arrendamiento de sus clientes? Pero ahí en personas físicas, si tienen, por ejemplo, ingresos de 6 millones al año, no tiene ninguna limitante en mis cuentas, ¿no? O sea, sí se puede hacer, pero existe la obligación de llevarla y enviarla. Ah, sí, claro, la factura electrónica la puedo hacer en mis cuentas. No, hasta 4 millones, perdón, hasta 4 millones usa mis cuentas para facturar.
por ejemplo, si esta persona recibe 6 millones, pero se sigue haciendo ahí, o sea, no hay como ninguna restricción. No le afecta. Lo recomendable es que ya se migra al servicio gratuito, a ligas mayores, dentro de la página del SAT. Porque la restricción está hasta 4 millones de pesos. Entonces, ¿qué puede ser que un día entre y ya no aparezca? Es lo peor que puede ocurrir, que te bloqueen el acceso. Que te bloqueen. Ajá. Ya, ajá. Eres niño grande, ya no estás para esos, para estas. Ya lleva tu software. Ajá. O en la página del SAT, pero en la parte gratuita. Bueno, creo que todos los presentes tenemos más de algún cliente de arrendamiento de inmuebles. Y aquí resulta también interesante ¿llevan o no llevan contabilidad? ¿No? ¿Por qué? ¿Llevan o no llevan contabilidad? Bueno, nosotros, si la llevamos nosotros, con registro contable en el sistema, no. No. Pero ¿debería de llevar? ¿Para efectos fiscales? No. ¿Por qué? Si no están expuestos de los arriba de 2 millones, están relegados. ¿Pero a quién le aplicó los 2 millones de pesos? Ah, pero ya los vetaron de mis cuentas. Ya están en mi contabilidad. Ajá. Ya tienen la obligación de llevarla, pero no de enviarla, ¿no? ¿Qué tipo de arrendamientos tienes, Antonio? ¿Locales? ¿Local comercial? Ok. ¿Ustedes? Sí, igual local comercial y casa habitación. ¿Casa habitación? Ok. ¿Usted contadora? No, bodega. Local comercial. Ok. Vean la confusión que provocó expresamente la ley del impuesto sobre la renta.